Este rato con ustedes relacionado con este proyecto tan famoso de alguna manera. Yo traje una presentación para hablar específicamente del proyecto, pero quería antes compartir con ustedes o repasar, seguramente habrán escuchado algunos conceptos de agua potable y también de cómo se abastece Montevideo de agua, porque justamente este es un proyecto que apunta a fortalecer el abastecimiento de Montevideo de agua. Entonces vamos a dar un breve resumen de cómo se abastece Montevideo de agua. Bueno, pero lo primero es qué se entiende por agua potable, porque hablamos de agua, que nos importa el agua, sí, es muy importante, pero el agua potable tiene alguna definición técnica específica y también una definición jurídica que vamos a compartir con ustedes. Tanto la OMS como el decreto que define el agua potable en Uruguay dice algo parecido a esta frase, que dice: agua que no es rechazada por el consumidor y no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida. Esta definición tiene tres conceptos clave ahí en esa frase. La primera, que no es rechazada, que el agua tiene que ser agradable para el que la consuma. Y además de eso, no puede dar enfermedades a corto plazo ni a largo plazo. Por eso dice, si la consumimos durante toda la vida. Puesto en una diapo, es decir, que el agua, el primer punto, que no tenga sabor, que no tenga olor. El agua puede tener sabor, olor y no enfermarme, pero el agua no es potable porque tiene sabor o olor. O sea, debe ser agradable para la persona. No introducir riesgos significativos a la salud a corto plazo. Eso generalmente lo dan los organismos patógenos, las bacterias, los virus, los protozoarios, que ingerimos agua contaminada, por ejemplo con el virón de cólera, por ser un extremo, pero también hepatitis A o cualquier otro, o virus o bacteria, o cualquier malestar estomacal que nos agarremos por agua contaminada, un aljibe, por ejemplo. Esas son afecciones agudas que se dan poco tiempo después de la ingesta del agua. Tomo el agua hoy, me enfermo hoy mismo o mañana, es un efecto inmediato. Entonces el agua no puede provocar ese tipo de enfermedades. Pero tampoco puede tener contaminantes que en pequeñas concentraciones me afectan la salud a largo plazo. Y ahí tenemos algunos compuestos como el arsénico, que a muy bajas concentraciones, luego de 10 o 15 años de consumo de agua con arsénico, puede dar algún tipo de enfermedades. También los trialometanos, que son unos compuestos que vamos a hablar algo de ellos ahora, porque en el 2023 durante la crisis tuvimos trialometanos. Son unos compuestos también que el agua tiene, que hay que tomar agua durante muchos años contaminada con trialometanos para que nos enferme. Bueno, hay una cantidad de contaminantes que se llaman de efecto crónico, que el agua, si lo tiene, nosotros consumimos el agua, nos puede generar un efecto a largo plazo. Entonces, para que sea potable el agua tiene que cumplir estos tres requisitos que están implícitos en esa frase que recién vimos. Entonces, si lo ponemos en un planito, recuerdan en la escuela la intersección de los círculos y todo eso, quiere decir que, bueno, este círculo nos daría los requisitos organolépticos, o sea, que el agua no tenga sabor o no tenga olor, o que sea transparente también, que sea atractiva. Tiene que caer adentro de este círculo. Después tiene que caer adentro de este otro círculo también, que es el que nos provoca enfermedades que cumplen los requisitos de salud de efecto agudo, o sea, que no tenga microorganismos patógenos. Y después que no tenga tampoco contaminantes de esos que dijimos que a muy bajas concentraciones nos afectan la salud a largo plazo. Por lo tanto, la intersección de estos tres círculos sería el agua potable que está acá. Entonces también puede pasar que el agua, por ejemplo, si el agua por ejemplo, está acá, cumple requisitos de salud, de efecto agudo y de efecto crónico, pero no los organolépticos, el agua no es potable, pero no me afecta la salud. Simplemente que es un agua fea, que puede ser turbia o puede tener olor, pero que no me afecta la salud. Entonces, que no sea potable no quiere decir que me afecte la salud. Bueno, pero además de eso, el agua tiene
que cumplir con una norma. Entonces ahí está la parte jurídica. Si cumple con la norma, el agua es potable, y si no cumple con la norma, el agua no es potable. Bueno, la norma refleja ese concepto que recién dijimos. ¿Cuál es la norma nuestra que tenemos en Uruguay? Lamentablemente es una norma un poquito vieja que hay que actualizar. Es la norma UNIT. Es decir, una norma UNIT es donde se definen los parámetros técnicos y después algún organismo la adopta y le da carácter jurídico. En este caso el Ministerio de Salud Pública, con el decreto 375 del 2011, que adopta los valores máximos permitidos de esa norma UNIT y hace algunas otras consideraciones para algunos parámetros. Pero bueno, la norma es esa y tiene ya, 2011 a la fecha, ¿no? Prácticamente 15 años. Necesita ser actualizada. De todos modos, es una norma bastante buena, la actualización no va a haber muchas modificaciones. Bueno, pero vamos entonces a ver ahora cómo se abastece Montevideo de agua potable. Rápidamente, porque esto es un tema que por ahí puede resultar algo complejo, pero comentarles que Montevideo se abastece desde el río Santa Lucía desde 1871. Desde que se fundó Montevideo hasta 1871, que fueron 147 años, se abasteció de aljibes y pozos. Y la otra mitad del tiempo de Montevideo, prácticamente, de 1871 a la fecha, se abastece desde el río Santa Lucía. Al principio fue una empresa de Lezica, Lanús y Fin, un uruguayo Fin con dos argentinos, Lezica y Lanús, y en el año 1879 la compró la Montevideo Waterworks Company, una compañía inglesa que fue la compañía que estuvo más tiempo sirviendo el agua en Uruguay. Un periodo de transición porque en el año 1950, con motivo de la deuda que tenía Inglaterra con Uruguay, que recuerda que compró los ferrocarriles, los tranvías y el agua potable, hubo un periodo de transición hasta que a fines del 52 se fundó la OCE y en 1 de febrero de 1953 empezó a funcionar la OCE. Entonces, una particularidad es que el servicio de Montevideo fue más tiempo privado que público. Por ahí la gente no lo sabe, piensa que siempre fue público. No, más tiempo privado. La empresa inglesa esa fue la empresa que estuvo más tiempo en Uruguay. En Montevideo, perdón. Bueno, este esquemita, simplemente para dar una idea cómo es que se abastece Montevideo, acá no se ve mucho. Bueno, el río Santa Lucía Chico, que tiene, esto es un embalse, el embalse de Paso Severino, una represa, que tiene un determinado volumen de agua guardada ahí como reserva. En el Santa Lucía Chico, por acá está la ciudad de Florida, el Santa Lucía Grande con su flujo natural, y el embalse de Canelón Grande con otro embalse más pequeño que tiene ahí el sistema sobre la ruta nacional número 5, pasando la ciudad de Canelones. Y todo esto viene por el río Santa Lucía hasta Aguas Corrientes, que queda a unos 7-8 kilómetros por el río aguas abajo de la ciudad de Santa Lucía, cerca de Canelones y Los Cerrillos. Y bueno, ahí el agua la toma la planta de Aguas Corrientes, toma de acá una pequeña represa, toma de acá el agua, la potabiliza y la envía a Montevideo. Bueno, esto es como se abastece Montevideo, y el año pasado, 2023, estos dos embalses se secaron, no hubo agua. Y eso originó, por eso puse esta flechita acá, que durante 2023, como esto se secó y no venía agua por el río, se bombeaba desde acá hacia acá arriba. Entonces, al sacar agua de acá, el río de la Plata, como fuimos chupando el río de la Plata de alguna manera, y el río de la Plata remontaba y empezó a salir agua salada por las canillas de Montevideo, debido a ese tema. Bueno, esta es la represa de Aguas Corrientes, es del año 1933, antes había una represa más vieja, y lo que es para allá es el río de la Plata, para acá abajo, 50 kilómetros más o menos. Entonces se colocaban bombas acá y se bombeaba esta agua para arriba.
y entonces el Río de la Plata vino hasta acá cerquita, el agua del Río de la Plata. Esto es lo que pasaba. Se bombeaba casi, esto prácticamente no llegaba agua, entonces el agua de acá tenía cloruro, sodio y trialometanos. Bueno, la región metropolitana consume aproximadamente 600.000 metros cúbicos de agua por día. Cuando decimos 600.000 metros cúbicos, un disparate de agua no nos entra a la cabeza, o sea, son 600 millones de litros, pero ahí hay una referencia que dice, si un recipiente que tuviera como base la cancha del Estadio Centenario y 80 metros de alto. Ese recipiente todos los días se llenaría con el agua que se consume en Montevideo. Es como que se mandara de Aguas Corrientes todos los días ese volumen de agua. Es que es enorme, ¿no? Un montón de agua. Y es más o menos el 60% de todo el volumen de agua que se consume en el país. ¿Por qué? Porque no solamente viene para Montevideo, sino va a toda la región metropolitana. Ciudad de la Costa, bueno, La Paz, Progreso, Las Piedras, Ciudad de la Costa, y pasa a través del arroyo Pando a la Costa de Oro y llega hasta al tanque de Araminda, kilómetro 70, hasta ahí llega todo el agua de Montevideo, o sea, lo que es la región metropolitana. OCE tiene en todo el país 17.000 kilómetros de redes, también es un número que no dice mucho, pero el planeta tiene 12.000 kilómetros de diámetro, o sea, si colocáramos un cañito atrás de otro, atravesamos el mundo. Bueno, ese es el sistema Montevideo a grandes rasgos. Y acá está el punto que vamos a comentar ahora, que como ven, Montevideo tiene una sola planta, que es la planta de Aguas Corrientes, y tiene una sola fuente de agua, que es el río Santa Lucía. Entonces, en esto se apoyó el consorcio que propuso el proyecto Neptuno para decir, bueno, estamos sentados arriba de una bomba, porque tenemos una sola planta y tenemos una sola fuente. Si se contamina el río, o si hay un colapso de la planta, etcétera. Un poco por ahí vino la cuestión. Entonces, ¿qué es el proyecto Neptuno? También un resumen muy corto. Si tienen alguna duda me lo hacen saber y la aclaramos, ¿de acuerdo? Bueno, el proyecto Neptuno es un sistema de producción de agua completo, es decir, que toma el agua, una toma de agua en el Río de la Plata, una planta potabilizadora, como la de Aguas Corrientes, más chica, y un bombeo hacia Montevideo. Eso se llama sistema de producción de agua potable, que mandaría hacia Montevideo más o menos la tercera parte de lo que consume Montevideo. Más o menos la tercera parte de lo que consume Montevideo. Habíamos dicho 600.000 que consume Montevideo, 200.000 vendrían desde el Río de la Plata. Es un respaldo importante, bastante grande, porque 200.000 metros cúbicos por día es mucha agua. El objetivo del proyecto es justamente resolver ese problema de la planta y la fuente únicas, con la construcción de una nueva planta y tomar de otra fuente de agua, que es el Río de la Plata. Fue propuesto a OCE como iniciativa privada a través de una ley de inversiones, ley de promoción de inversión en el año 2002, del gobierno de Valle, que hizo una ley en la cual se podía ofrecer al Estado una iniciativa privada. Después, si el Estado le parecía que era viable, hacía un estudio de la viabilidad, y si el Estado entendía que era razonable y quería hacerlo, hacía una licitación, y ese oferente que tuvo la iniciativa tenía una cierta ventaja en la licitación, creo que un 5% o un 10%, un porcentaje determinado, porque bueno, fue el creador de la idea y por eso tenía una ventaja. Eso es lo que dice la ley. Acá lo vemos al proyecto Neptuno, vemos en rojo lo que es Aguas Corrientes, donde está ubicado Aguas Corrientes y que llega a Montevideo, y donde estaría ubicada la toma, más o menos 80 kilómetros al oeste de Montevideo, la planta potabilizadora del Negro y el punteado de la tubería. Bueno, lo que dice RAB es una reserva de agua bruta. ¿Por qué? Porque
en ese punto del Río de la Plata, ese es uno de los puntos por los cuales se critica el proyecto, no siempre durante todo el año el agua es dulce, a veces el agua es salada. Entonces la idea que tuvieron fue, bueno, hagamos una reserva de agua para guardar agua dulce. Cuando el Río de la Plata está salado, se utiliza esa agua de la rama. Eso más o menos esta escala. Agua corriente está a unos 50 kilómetros y lo otro está a unos 80 kilómetros. Bueno, esa tubería que está punteada se enraiza con todo el sistema de tuberías que tiene Montevideo. Bueno, ese proyecto se sustenta y se justifica y se justificó en resolver ese problema de la planta y la fuente única. ¿Qué riesgos tiene Montevideo por tener una sola planta y una sola fuente? Bueno, por ejemplo, un colapso de la planta de aguas corrientes. La planta de aguas corrientes tuvieron un inconveniente, se cayó un avión arriba, por decir algo, una explosión, un atentado. O de las tuberías que vienen hacia Montevideo también, que pasará algo por ahí, que se contamine el río Santa Lucía y no se pueda tomar esa agua. Bueno, inundaciones, una inundación que tape la planta. Una sequía, como pasó en 2023, pero las sequías no están mencionadas como riesgo porque este proyecto se presentó en 2020, octubre de 2020, y la sequía grande fue en 2023. No se hablaba de la sequía durante la fase de presentación del proyecto. Bueno, así presentado, bienvenido un proyecto que resuelva este problema. Pero vamos a hacer una acotación, si lo vamos a estudiar este proyecto. El proyecto habla de dos cosas como una cuestión única, una nueva planta y una nueva fuente. Pero esos son dos temas independientes, que no tienen el mismo grado de urgencia y que tampoco hay ninguna obligación de resolverlos al unísono. Yo puedo resolver el tema de la planta por un lado y el tema de la fuente por el otro. Son dos temas distintos. Entonces vamos a analizarlos por separado, vamos a estudiar el tema de la fuente primero y después vamos a hablar de la planta. El tema de la fuente única, Río Santa Lucía. Bueno, y ahí yo me hago una serie de preguntas. Cuando se lanzó este proyecto, a la población de alguna manera se le dijo, estamos sentados arriba de una bomba, solamente tomamos el río Santa Lucía, si se contamina el río, si se descarrila un tren que tenga combustible, o en un puente, un camión que tenga combustible, etc. Bueno, entonces, ¿por qué se estigmatiza cualquier opción de ubicar otra toma en la cuenca del río Santa Lucía? La pregunta. Porque hasta ahora tenemos 150 años de ahí y no hubo ningún problema. Por supuesto que lo hubo, pero no del drama de lo que plantea el proyecto Neptuno. ¿Es por el tamaño de la cuenca del río Santa Lucía? La pregunta, ¿es una cuenca chica? ¿Es una cuenca grande? Vamos a hablar algo de eso. Si es una cuenca chica, y por eso tenemos que ir a otra cuenca, por ejemplo el río de la Plata, ¿cuál es el límite de tamaño entonces? Porque, por ejemplo, yo les digo que Tacuarembó y Colonia están en la misma cuenca, que es la cuenca del río de la Plata, porque la ciudad de Tacuarembó toma el río Tacuarembó, vierte al río Uruguay, al río Negro, el río Negro termina el río Uruguay, el río Uruguay termina el río de la Plata. Entonces, con ese criterio de la cuenca única, diríamos que Tacuarembó y Colonia tienen la misma fuente, porque están en la misma cuenca. Y ustedes me dirán, no, pero la cuenca del río de la Plata es enorme, es cierto, pero la Santa Lucía es chica. ¿Dónde está el estudio que diga que la de Santa Lucía es chica? Entiendo y se entiende que es grande la del río de la Plata, pero la de Santa Lucía no es una cuenca chica. Por ejemplo, países como Puerto Rico, que es un país que tiene un excelente sistema de abastecimiento de agua potable porque se maneja con los reglamentos de la EPA de Estados Unidos, todos saben más o menos cuál es la regla política de Puerto Rico, la superficie de la isla es igual a la superficie de la cuenca del río Santa Lucía y tiene muchísimo más población, tiene un excelente servicio de agua.
La cuenca del río Santa Lucía no es chica, tiene paño para rato y de alguna manera es un engaño decir que tenemos que recurrir a otra cuenca porque tomamos solo la Santa Lucía. ¿En qué se sustenta la afirmación de que es más conveniente captar agua de otra cuenca, como por ejemplo el río de la Plata, que la de Santa Lucía? Y ahí vamos a ir a un análisis que se debe hacer cuando vamos a elegir una fuente de agua. Se debe analizar si yo voy a tener una nueva fuente de agua desde 3 puntos de vista, que son la cantidad del agua, si el volumen que puedo sacar es suficiente, la calidad del agua que vamos a tomar ahí, y después la seguridad, si puedo tener un accidente en esa cuenca, la seguridad. Vamos a ver en esos 3 puntos y vamos a comparar la cuenca del río Santa Lucía con la cuenca del río de la Plata en Arasatí, que es el punto que se plantea ubicar el proyecto de lectura. Entonces, ¿qué ventajas tendría instalar una toma en el río de la Plata? ¿Mayor volumen de agua? Bueno, este proyecto se ha defendido diciendo que el río de la Plata es una fuente infinita. Lo es. Para el volumen que se va a sacar para Montevideo, el río de la Plata es una fuente infinita. Pero Montevideo no precisa una fuente infinita. Precisa una fuente suficiente, que me dé agua suficiente. Por ejemplo, ¿escucharon hablar de la represa de Casupá? Vamos a hablar algo ahora. Bueno, esa represa de Casupá estaba prevista hace unos cuantos años y vamos a comentarlo ahora después. El volumen está en la cuenca del río Santa Lucía, el arroyo Casupá. El volumen que tendría esa represa es el doble del volumen que se sacó del río de la Plata en la sequía 2023. O sea que si hubiésemos tenido esa represa llena de agua, como lo estaba la de Paso Severino en noviembre de 2022, no nos hubiéramos enterado de la crisis del agua. O sea, la sequía que hubo en 2023 fue una sequía grande, pero el impacto que tiene una sequía depende de la infraestructura que uno tenga. Si nosotros no tuviéramos la represa de Paso Severino, tendríamos una sequía todos los años. O sea, nos quedaríamos sin agua todos los años. Entonces, ahí lo que faltó es la reserva de agua. No que la sequía fue grande, que fue grande, pero se puede enfrentar con reservas de agua. Entonces, dentro de la cuenca de Santa Lucía se puede resolver el volumen de agua. No hay ninguna ventaja comparativa de tomar agua en el río de la Plata. Cantidad. Calidad de agua, mejor no. Y ahí es el punto más débil que tiene la toma en Arasatí. ¿Por qué? Porque en ese punto el río de la Plata tiene alternancia de agua dulce y agua salada. Y lamentablemente cuando se presentó este proyecto en 2020, el consorcio oferente y OCE no tenían suficientes datos de ese punto y la resolución del directorio que da para adelante al proyecto Neptuno del directorio de OCE dice tomar agua dulce en Arasatí. Equivocado, porque no es siempre dulce. Por ejemplo, en 2022, 2021, no recuerdo bien, enero, febrero y marzo hubo agua salada, no se hubiera podido tomar agua. Bueno, de ahí que surgió la reserva de agua bruta, esa que fue un agregado que se hizo al proyecto para tener siempre agua dulce. Bueno, ahí tenemos un punto débil. El agua salada se manifiesta a través de los cloruros y del sodio. Recuerdan que OCE publicaba la información de cloruro, sodio, salía en la televisión y se comentaba todos los días. Pero además de eso, el agua no solamente tiene cloruro y sodio, tiene otro ion que se llama bromuro. Y el ion bromuro genera algunos compuestos que son nocivos para la salud y que están en la norma uruguaya y en las guías que propone la OMS, que son por ejemplo los trialometanos y los bromatos. Esos compuestos están en la norma uruguaya. Entonces la salinidad no solo es un efecto de que me afecta el gusto, sino que también puede generar esos compuestos nocivos. Y creo que tengo un gráfico para mostrarle qué pasó con esos compuestos nocivos durante 2023, que mucho no se comentó, porque en realidad lo que se publicaba en la web de Presidencia eran los cloruros y el sodio, pero no se publicaban los trialometanos. Increíblemente
pese a que están en la norma uruguaya. Supongo que era para no generar temor. Bueno, y además, yo no soy especialista, pero los biólogos lo han dicho, y hay muchos estudios, que ese punto en la toma del río de la Plata es una zona muy propicia para el crecimiento de cianobacterias. Entonces tenemos varias contras de esa toma en el río de la Plata. El tercer punto sería más seguridad. No, el río de la Plata es un estuario que su cuenca está en 5 países. Si nosotros no nos podemos poner de acuerdo a veces con el uso de la cuenca del río Santa Lucía, que la ganadería, que la agricultura, que el agua potable, etc., ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con 5 países para hacer por supuesto que tenemos la comisión del Río de la Plata y tenemos nuestra voz, pero es mucho más difícil desde el punto de vista de la seguridad tomar cualquier acción para mejorar el agua del Río de la Plata que hacerlo en la cuenca del río Santa Lucía. Entonces, en ninguno de estos 3 ítems que son claves para definir una nueva fuente, el Río de la Plata tiene ventajas comparativas. Además, en 1970, y este estudio se mencionó mucho en los documentos de Neptuno, un estudio de la OEA, en el cual la oficina de OPS de Uruguay participó. Es un estudio muy bueno, que se hizo un estudio y por primera vez se evaluó tomar agua del Río de la Plata para Montevideo, pero desde ahí en adelante, que hubo diversos estudios, ese de 1970, otro, el Plan Director de Agua Potable para Montevideo, que lo hizo una empresas uruguayas y francesas en el año 2000. En el año 2013, otra consultoría. En ninguno de esos estudios salió que era más conveniente tomar agua del Río de la Plata, que la solución para Montevideo estuviera en el Río de la Plata. Ninguno de esos estudios salió favorecido al Río de la Plata. Pero además la salinidad, yo le decía, tiene incidencia en la formación de otros productos, otros compuestos, que los trialometanos fueron descubiertos en 1974 y en la crisis de 2023 el índice de trialometanos fue elevadísimo. Miren este gráfico. Ahí tenemos graficado 10 años para atrás, más o menos, de 2013 a 2023, los puntitos negros, porque en el verano aumenta el nivel de trialometanos, porque la temperatura del agua es un parámetro que influye mucho, pero fíjense lo que pasó en 2023. Ya en el verano, al principio de 2023, se disparó para arriba en forma increíble la concentración de trialometano. Bueno, esa fue el agua que se suministró a Montevideo en 2023 como consecuencia de la salinidad del agua. Entonces, si tenemos riesgo de salinidad en Arrasatí, tenemos un riesgo de tener agua de ese estilo. Por más de que, y acá quiero hacer una salvedad también, la planta que se propone es una planta de primer nivel, es una planta de tecnología de punta, y además los diseñadores, los proyectistas, el director del proyecto y los ingenieros proyectistas, les tengo plena confianza que el diseño no va a ser un problema. Pero de todos modos, nosotros siempre tenemos que tratar de elegir la mejor fuente posible para tener más seguridad. Si yo elijo la mejor fuente posible y elijo la mejor planta posible, me aseguro de que voy a tener menos problemas de que si elijo una fuente muy complicada y la mejor planta posible. ¿Me entiende? Es un tema conceptual. Hay que tratar siempre de tomar agua de la mejor calidad posible. Por lo tanto, ¿es correcto afirmar que Montevideo tiene una única fuente y que esto debería resolverse? Es cierto, pero esto no implica que la nueva fuente deba estar fuera del río Santa Lucía, de la cuenca de Santa Lucía, y menos en el río de la Plata. Entonces, sin estas explicaciones, la población de alguna manera compró, porque si no se dicen estas cuestiones técnicas, la sensación de que el servicio de Montevideo está en riesgo por abastecerse solo del río de Santa Lucía, se instaló utilizando los argumentos que en una rápida lectura son convincentes. Cuando se dice
tenemos una sola fuente, se puede contaminar, pero si investigamos un poquito, vemos que la solución que se pretende implementar es mucho peor que lo que tenemos. ¿Es posible ubicar otra fuente en la cuenca del río Santa Lucía? Por supuesto, es una cuenca enorme. Y en las zonas altas de la cuenca del río Santa Lucía, que hay actividad básicamente ganadera, la carga contaminante de nutrientes es mucho menor que el promedio que recibe la cuenca. Y eso está estudiado. Pero, para elegir una fuente hay que hacer un estudio de alternativas. Siempre, en proyectos de ingeniería de este tamaño, siempre hay que poner todo arriba de la mesa y estudiar todo. El último se hizo en 2013. Entonces, si ahora dijeran, bueno, no se hace Neptuno, vamos a hacer otra cosa, tampoco habría que salir a la loca a decir, hago tal. No, habría que hacer un estudio de alternativas. ¿Por qué? Por ejemplo, tomar agua del Río de la Plata, desalinizar, por ejemplo, podría ser una alternativa. Cada día las desalinizadoras es más barato, por un tema de costo energético. Habría que estudiar todo de vuelta. Siempre hay que actualizar esos estudios y elegir la mejor solución. Vamos a pasar a la nueva planta, porque dijimos que era un problema, que eran dos cuestiones, la planta y la fuente. La nueva planta, bueno, ¿quién no quiere tener otra planta? Lógicamente. Es como que me dijeran, yo tengo una bicicleta sola, querés tener dos, y mejor, porque pincho una, uso la otra. O dos autos. Siempre es mejor, lógicamente, por un tema de seguridad. El tema es que el costo de esa planta está fuera de escala para OCE, porque es un costo enorme lo que tendría esa planta. Pero tampoco es urgente. ¿Por qué? Porque la planta de Aguas Corrientes es una planta muy robusta que nunca nos dejó a pie. O sea, ahora de golpe se volvió urgente. Tiene más de 150 años. Esa planta, por supuesto que no es la planta original, se ha ido modificando, son dos líneas en paralelo, es una planta muy robusta, que da mucha seguridad. Entonces no es un tema urgente, sí es un tema importante, habría que resolverlo. ¿Y de dónde debería captar agua? Bueno, hay que estudiar de dónde debería captar agua. Del Río de la Plata me da la impresión de que no es la mejor opción, por un problema que ya se indicaron. Bueno, acá ves un comentario en Neptuno versus Casupá, porque increíblemente yo soy jubilado de eso. Y tengo un grupo de amigos que somos todos jubilados del interior, algunos de Montevideo, todos jubilados recientes también, no hace mucho. Y por supuesto que ahí hay de todos los partidos políticos y de todas las orientaciones. Y un muchacho puso, una persona, un chiquilín, puso un comentario, dice, porque andaba circulando una petición para firmar en contra de Neptuno. Porque este proyecto de Neptuno no lo apoya absolutamente nadie que no sean los interesados. No hay ninguna ONG que se haya manifestado a favor de este proyecto. La academia, yo no digo la academia porque la academia es muy amplia, pero tampoco ningún sector de la academia se manifestó a favor, sí en contra, muchísimos, pero ninguno a favor. Pero bueno, el comentario es que uno puso una petición para firmar en contra de Neptuno. Y otro contestó, este no es un grupo político. Entonces la observación que hago es que el tema como que se politizó. Uno le pregunta a una persona del Frente Amplio, ¿qué hay que hacer para Montevideo? Hay que hacer Casupá. Le pregunta a una persona de los partidos multicolor, de coalición multicolor, dice, el proyecto Neptuno. Y no se conoce mucho, a pesar de los dos lados, no se conoce mucho qué es. Bueno, Neptuno y Casupá no tienen absolutamente nada que ver, no se pueden comparar, son dos cosas completamente distintas. Es decir, no son comparables. El primero, Neptuno, es un sistema de producción completo, incluye toma de agua, planta potabilizadora y bombeo hacia Montevideo. Y la represa de Casupá, el único objetivo es aumentar la reserva de agua del sistema actual. Es decir, como que fuera más de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Es el sistema que tenemos actualmente, ponerle una reserva adicional de agua. Pero eso, que parecería, como dijimos, ser más de lo mismo, es hoy por hoy lo único urgente que hay.
Lo único urgente que hay, y lamentablemente quedó demostrado en la crisis de 2023, porque ¿qué fue lo que faltó en la crisis de 2023? Faltó agua dulce para potabilizar en Aguas Corrientes. Y justamente lo que lo da es la represa del Casupá, que es una reserva de agua para la planta de Aguas Corrientes, para potabilizar. A ver si tenemos un... Bueno, acá está marcada en blanco, ¿ven? Donde estaría más o menos la represa de Casupá. Es decir, esta represa de Casupá tendría el doble de volumen que Paso Severino. Esta tendría 118 millones de metros cúbicos, esta tiene 60 y pico. Y bueno, menos de la mitad de esto fue lo que se utilizó de agua salada. O sea que hubiéramos tenido agua si esta represa hubiese estado llena. Y bueno, entonces el agua de acá viene por el río hasta Aguas Corrientes, es una reserva más. En un momento también, cuando se firmó el proyecto Neptuno, que se firmó el contrato este año, ¿no? Creo que fue en enero o febrero, lo firmó la administración anterior, dijeron que, bueno, estaremos a salvo porque hemos firmado este proyecto, recuerden la crisis de 2023. Pero es un concepto, a mi entender, equivocado, porque lo que faltó en 2023 fue agua para Aguas Corrientes. Para hacer un paralelismo, si yo estoy manejando un auto y me quedo sin nafta, ¿la solución cuál es? Ponerle nafta al tanque, ¿no? ¿No? Y no decir, me quedé sin nafta, me voy a comprar otro auto. No. Yo si me voy a comprar otro auto, tengo que hacer otro análisis. Pero lo primero que tengo que hacer es ponerle nafta a mi auto. Es decir, darle agua a Aguas Corrientes. Eso está por encima de cualquier cosa. Lo primero. Ahora, ¿por qué no tenemos la represa de Casupá? Bueno, creo que en ese punto también hay que tener mucho cuidado, porque la represa de Casupá, creo que en todos los bloques políticos tienen algo de responsabilidad porque nos quedamos sin agua en 2023. Es un motivo de otro. Nadie puede tirar la primera piedra desde el punto de vista político, ¿no? De echar la culpa política. Bueno, el embalse de Casupá, diseñado para enfrentar eventos extremos de sequía, tendría mejor calidad, siempre dulce, etc. Y además, otra cuestión del embalse de Casupá que no se ha mencionado mucho, es que el embalse de Casupá, la represa, que tiene unas descargas, está calculado su volumen para siempre estar largando un poquito de agua. Entonces, que nunca, en una sequía, todo esto se genera en lagunones. Cuando hay una sequía, se corta el río y se generan lagunones, y eso desde el punto de vista de la calidad del crecimiento de cianobacterias son como caldos de cultivo. Entonces, la represa de Casupá garantizaría que nunca se quede el río sin correr. Está calculado para eso. ¿La represa de Casupá hubiera evitado la crisis? Por supuesto que lo hubiera evitado la crisis. No tengo ninguna duda, pero es motivo de debate discernir qué administración de OCE le cabe la responsabilidad de la crisis. Si el gobierno del Frente Amplio que estaba, que no logró licitarla a tiempo, a la represa, y cuando llegó el nuevo gobierno digo, no hago esto, hago Neptuno, entonces ahí la responsabilidad podría llegar a ser en parte compartida. Pero la realidad es que a casi 2 años que terminó la crisis, la obra más urgente no ha empezado. No ha empezado todavía. Fue anunciada su construcción por el ministro Ortuño, pero todavía no ha empezado. Lógicamente que ese proyecto todavía no tiene autorización ambiental previa, habrá que revisar ese proyecto que también tiene sus años, entonces todo esto lleva su tiempo. Pero yo entiendo que para no incurrir en el mismo error que se tuvo, ¿por qué? Cuando llegó el gobierno de Lacalle, tenía el proyecto de Casupá en puertas y se dijo no hago el proyecto de Casupá, hago el proyecto de Neptuno. Convencido estaba
con una buena intención, porque pensaba, esto me resuelve el problema de la planta, me resuelve el problema de la fuente. Quizás en ese momento no se sabía lo que terminó siendo después el proyecto. Como idea original no estaba mal. Entonces se dijo, no hacemos esto en Casupá, vamos a hacer Neptuno. Bueno, ahora Casupá se va a hacer porque ya se ha dicho que se va a hacer. Pero habría que ver también si se dice no se hace Neptuno, se hace esto otro, estaría incurriendo en un error parecido. Porque habría que decir, bueno, si no se hace Neptuno, hagamos un estudio profundo, qué es lo que hay que hacer. Y no tomemos una decisión de carácter político sin mucho estudio, porque los gobiernos cambian y después el otro va a cambiar y nos vamos a quedar siempre sin agua. ¿Alguna conclusión? El proyecto Neptuno no fue comparado con otras opciones, porque en ese momento, cuando OCE recibió la propuesta, lo que debió, no quiero ser demasiado atrevido, decir debió, lo que es habitual que se haga en este tipo de proyectos es, bueno, perfecto, gracias por haberme presentado esto, vamos a estudiar otras opciones y vamos a elegir a ver si esta es la conveniente. Es lo mismo que le vengan a vender un auto a ustedes y ustedes digan, lo compro. Ustedes lógicamente lo que van a hacer es, ¿cuánto vale? Bueno, voy a ver otros precios. No te lo voy a comprar a vos antes, voy a ver otros precios. Ahí faltó ese paso, que es fundamental, porque ahí es donde arrancan los problemas de ingeniería. Los problemas de ingeniería, los problemas grandes se ocurren al principio, y ahí fue cuando nació la historia. La calidad del agua del Río de la Plata en Aracití no es la que se supuso cuando se recibió la propuesta de las empresas oferentes. Ahí estuvo el punto clave. Además, el costo de este proyecto está fuera de escala para OCE, porque tiene un costo, una forma de pagarlo, que es a través de una especie de arrendamiento, en el cual se pagan 50 millones de dólares por año durante casi 20 años, y OCE tiene una capacidad de inversión en agua potable de menos de 50 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Esto está fuera de escala. Volviendo al ejemplo del auto, tengo un trabajo de empleado administrativo en un lugar y no puedo comprar Mercedes. Divino el Mercedes, no me lo puedo comprar. Y acá no se estudió esa parte. Tiene serios cuestionamientos jurídicos, la parte constitucional yo no la traté, pero tiene cuestionamientos jurídicos porque el consorcio va a operar la toma y bueno, la reforma de la Constitución, hay exposiciones de Sereta por todos lados en estos días. Hoy se estaba presentando un documento, había una conferencia de prensa en la Federación de Funcionarios de OCE por ese asunto, que es muy importante. No se tuvo en cuenta que la cuenca Río Santa Lucía tiene capacidad para continuar abasteciendo a la región metropolitana y se entiende que no es el mejor proyecto para fortalecer el abastecimiento de la región metropolitana. A mi entender y al entender de muchos técnicos que lo han estudiado este proyecto. Para terminar, bueno, alguna mirada positiva, porque el proyecto Neptuno y también la crisis de 2023 trajeron esto a la visibilidad pública, porque esto es un problema de tener una sola planta que viene de Añares, que se trata de resolver, que el Estado no pone la plata, quién lo paga, etc. Pero esto se manejaba en 4 paredes, no se conocía. Ahora creo que se conoce un poco más, eso es positivo. La academia le dedicó muchas horas de investigación al tema, que antes tampoco, ahora hay mucha investigación sobre el Río de la Plata, sobre Santa Lucía. Las organizaciones sociales tomaron este tema. Yo que sé, hace 5 o 10 años sería impensable hacer una charla sobre agua potable, es decir, de los temas que nunca se manejaban. Los medios de prensa también se involucraron, se generó cierta especialidad en algunos periodistas que están atrás de estos temas. Se evaluó la posibilidad del Río de la Plata, porque nunca se había evaluado, siempre se decía, hay una crisis, vamos a tomar el Río de la Plata, pero nunca se había estudiado, ahora se estudió en profundidad. Entonces hay cuestiones que siempre hay que rescatar algo positivo. Y algunos comentarios finales, para terminar. Como
yo les decía, si se decide construir este proyecto Neptuno, bueno, hay que resolver el tema de la sustentabilidad de OCE, es decir, plata para funcionamiento de OCE, tiene que aparecer dinero, a ver cómo se financia ese proyecto. Pero yo entiendo que es altamente probable que el Estado resuelva no construirlo. Y ahí hay cuestiones también que se mezcla todo, porque hay cuestiones que políticas, vos me paraste Casupá, yo te voy a parar Neptuno, no digo en esos términos tan estrictos, pero algún trasfondo de eso seguramente lo haya. También los cuestionamientos de la academia, que la academia ha hecho. La academia ha hecho muchos cuestionamientos, entonces para el gobierno actual seguir adelante con este proyecto sabe que va a tener a gran parte de la academia en contra. Hay más de 150 organizaciones sociales que firmaron en contra del proyecto. Si sigue adelante el gobierno sabe que va a tener más de 150 organizaciones sociales en contra. Entonces, toda esa presión externa que se ha hecho y la convicción de los gobernantes de turno, en los cuales tengo confianza en que puedan resolver en forma racional esto, porque hay un grupo de trabajo que está integrado por técnicos y por algunos abogados, por autoridades, que están estudiando en conjunto con el consorcio, negociando qué hacen con este proyecto, y tenemos que tener de confianza a los negociadores, y no se ha filtrado absolutamente nada, lo cual es bueno, de alguna manera se está trabajando en forma exitosa. Pero bueno, entiendo que es altamente probable de que no se construya. Pero si no se construye, en una negociación las empresas tampoco van a salir con las manos vacías. ¿Por qué? Porque tienen un contrato firmado también. Recordemos que las empresas tienen un contrato firmado. Entonces, no es fácil para el gobierno negociar salir de este entuerto. Entonces, las empresas pueden salir de repente, y ahí estoy haciendo suposiciones de atrevido nomás, pero para así comentar algo como opinión personal nomás. Que quizás están tratando de ver con este contrato, quitarle las cláusulas de inconstitucionalidad y construir alguna otra obra. Capaz que están negociando algo de eso. Y yo lo que no creo, me cuesta, es que se termine y se diga, bueno, señores, no se construye, ¿cuánto le debo como indemnización? Le pago tanto, te vas para tu casa y nos dedicamos a otra cosa. No, creo que en vez de indemnización monetaria, capaz que hay una indemnización con otras obras que el gobierno entienda que son necesarias, y bueno, habrá que evaluar después. Creo que por ahí es el camino de que se... Pero ya les digo, estoy tocando de oído porque no se ha filtrado absolutamente nada. Bueno, muchas gracias, era por acá. Estamos a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer, comentarios. Bueno, vamos viendo. Diego. Perdón, tres cositas. La primera que no me quedó claro es tres cosas. La primera que no me quedó claro es que si hay un déficit hídrico, se seca Severino, se seca Canelón, ¿cuánto se afecta a Casupá? Que según lo que usted planteaba es la que estaría drenando agua para mantener. Entiendo que el problema sería general, abarcaría las tres reservas. Entonces, ¿de dónde surge Casupá como fuente para suministrar agua cuando Severino es más grande y se seca? Cuando Canelón es más o menos, me refiero por el tamaño de los dibujos, no sé si los dibujos están hechos a escala. Esa sería una pregunta. Lo otro es comentarle que por mi trabajo, durante 10 años, recorrimos la costa de Belchí hasta Nueva Palmira tomando valores de parámetros ambientales y concluíamos que Arasatí es el peor lugar que pueden elegir para tomar agua. Más teniendo en cuenta que se va a hacer una planta potabilizadora y no desalinizadora.
y después con todo el tema de la cianobatel. Y después el aspecto jurídico, lo que yo tengo entendido, que tampoco es muy fuerte, es que en el artículo 47 de la Constitución dice que el agua no la pueden proveer los privados. Entonces, evidentemente, el tema es ese. En cuanto a rescindir un contrato, va a salir plata. Yo opino que usted que se podría adjudicar otro tipo de obra. O sencillamente decirle, señores, no le pago nada. ¿Qué pueden hacer las empresas? Y bueno, demandar al Estado. Pero meterse en ese brete no sé si a la empresa le va a convenir. Y cuarto, en Uruguay siempre apelamos a las mismas empresas, porque UPM le hicieron estas empresas. Entonces, creo que en el mundo hay otros países que pueden subentrar técnicamente posibilidades de hacer trabajo. Lo que pasa es que estamos flechados. Y quinto, la sensación que tengo que este es un proyecto financiero, en el fondo, más que problema de agua. Muchas gracias. No, muy completa tu alocución. Empiezo por lo último. Efectivamente, desde el punto de vista constitucional es clarito que viola el artículo 47 y bueno, en eso hay juristas que lo han desarrollado bien. Es un proyecto financiero, sí, porque nos paga una especie de leasing, el pago, es una especie de leasing. Lo invierte el privado, la inversión son cerca de 300 millones de dólares y OCE pagaría por mes. Y al cabo de 30 años pasa a OCE. ¿Cómo comprar un vehículo por leasing? Es un proyecto financiero. Respecto a lo primero, que me parece muy interesante tu pregunta para aclararlo, en la represa de Casupá los estudios hidrológicos están hechos de modo que garantizaba el suministro de agua hasta el 2045. Si vamos a la sequía anterior, la del 2023, que fue una sequía enorme, en noviembre de 2022, octubre, noviembre, Paso Severino, hubo lluvia suficiente como para llenar Severino y llenar Casupá. Estaría lleno Casupá, si hubiera estado pronta, por supuesto, ¿no? Lo cual no estaba. Pero si hubiera estado pronta, y ahí hubiera sobrado agua, porque el volumen de la represa de Casupá es el doble que el de Paso Severino, y tendría 118 millones de metros cúbicos, 118 millones de metros cúbicos, y agua salada del Río de la Plata se usaron 50 millones de metros cúbicos. O sea que hubiera sobrado 50 millones de metros cúbicos. No me acuerdo lo otro que dijiste. No, lo otro era simplemente una experiencia personal de trabajo. Sí. Trabajo, exacto, sí. Cumplir de familiar. Claro. Lo único que decíamos con un compañero, colega también mío, de que por qué no se hace una planta del río Uruguay, y así como se trae petróleo desde la boya petrolera por caño, ¿por qué no se trae de allá? Se lo plantea un ingeniero de SACEN y él me dijo, no, pero eso es carísimo. Digo, somos un país pobre, potencialmente podemos ser ricos, pero somos un país pobre. Y cuando somos pobres hay que invertir bien. Sí. Esa es lo otro que decíamos nosotros. Mira, durante la crisis de 2023 hubo todo tipo de propuestas de la academia, gente que decía tomar de Casupá, colocar una planta allá, traer agua de Laguna Negra, decía algunos, tomar agua del Río Negro, del Río Uruguay, de más al oeste de Montevideo. Entonces yo lo que entiendo es que si esto no se hace, no salir a lo loco a hacer lo mismo, así traigo agua allá, no. Perfecto, pongamos todo arriba de la mesa y hagamos un estudio que existen las metodologías para hacer esos estudios y tomar el proyecto que más conviene. Juan, ¿te toca a ti? Como tú decías, si Casupá estuviera hecho, la problemática de la sequía estaría salvada, ¿verdad? Entonces, hasta ahora lo que hemos tenido es solo la sequía, no hemos tenido otro tipo de problemas con el agua de Santa Lucía. La pregunta, por un lado, es ¿por qué planteas tú de seguir estudiando la toma del Río de la Plata? Es decir, por un lado ya tendríamos la solución, es por otro tipo de problemas que podrían existir en la cuenca de Santa Lucía,
ese posible otro estudio? Es decir, y recién cuando acabas de decir la necesidad de hacer un estudio más consensuado sobre el tema, será después de hacer CASUPA, porque si no vamos a seguir esperando. Y un segundo, la reserva que está pensada en el túnel, ¿qué tamaño tiene con respecto a CASUPA? Para ver la relación de precios. ¿La de Neptuno? No, Neptuno no tiene la reserva toma del Río de la Plata, que es infinita. Ah, esa reserva de agua bruta es para 3 meses más o menos, que es lo que pensaban que podía haber. ¿El volumen con respecto a CASUPA? Ah, no, mucho más chica, porque es para 3 meses de consumo nomás. No recuerdo, son 250 hectáreas. ¿Y CASUPA para cuánto tiempo? CASUPA, y son, tomando solamente de CASUPA, 118 hectómetros cúbicos da para más de 200 y pico de días. 7 meses, 3 meses a 7 meses. Sacando solamente de ahí, de CASUPA. Esto es solamente para la reserva esta del Río de la Plata, es solamente para cuando el agua del Río de la Plata es salada. Solamente para ese momento. Pero habías hecho una pregunta, ¿no? La primera, ¿cuál era? ¿Por qué se haría el estudio? ¿Por qué estudiar el Río de la Plata? Y yo creo que para darle seriedad a un estudio hay que poner todo arriba de la mesa de vuelta. Perfecto, vamos a poner el Río de la Plata, estudiamos bien. Porque además, cuando se presentó Neptuno, se presentó otra, una empresa francesa, que dijo, no, yo tomo cerca del río de Montevideo, no tengo que hacer la conducción de 80 kilómetros y la desalinizo. Bueno, hay que estudiar cuánto sale eso, qué calidad tiene, porque la desalinización saca todos los contaminantes de estos que vimos. Entonces, capaz que es más conveniente. Yo no estoy a favor de ninguna. Lo que digo es que si se va a hacer algo, que se estudie todo y que estemos todos de acuerdo en que esta es la solución. Con seguridad no está en el Río de la Plata, pero habría que estudiarlo igual. También se habló de las opciones, son muchísimas. El río San José también represado, había alguna propuesta de ese tipo. Buenas noches. Tú planteabas dos preguntas o dos opciones. Una es la cantidad de agua y otra es la planta que nos abastece el agua ya purificada y sana, digamos, ¿no? CASUPA ese tema no lo resuelve. ¿Hay alguna forma de resolverlo entre medio de aguas corrientes o para tener una segunda planta de respaldo? Bueno, CASUPA es lo único, CASUPA hay que hacerlo sí o sí, y también contestando lo que tú preguntaste, CASUPA no se discute, hay que hacerlo sí o sí, porque es darle agua o corriente. Después de eso, ponemos a discutir. Haciendo CASUPA hay tiempo para estudiar, porque hacer otra planta no es urgente. La planta tiene 150 años, nunca nos dejó a pie, es una planta que le han hecho inversiones de todas las administraciones, una planta robusta. En 2017 OCE estudió la posibilidad de hacer una planta también de un tamaño intermedio, que habría que ubicar. Lo más importante es definir de dónde va a tomar la nueva planta. ¿Por qué? Por ejemplo, en el 2013 se hizo un estudio y se dijo, bueno, el agua de Paso Severino vamos a llevarla directamente hasta Aguas Corrientes, por una tubería independiente, cosa que se contamina el río. Bueno, entonces si podemos decir, vamos a hacer una nueva planta, la planta podría tomar, como ejemplo, no es una propuesta, podría tomar de CASUPA, como se propuso en 1970, hacer una planta que tome de CASUPA. Entonces, si yo tomo del embalse de CASUPA y se me contamina todo el río Santa Lucía Grande, Paso Severino y todo, tengo esa reserva. Y viceversa, se me contamina CASUPA, tengo lo otro. O también puede tomar de Paso Severino directo y bombear hacia Montevideo. Hay muchas alternativas, hay que estudiarlas y ver qué es la que conviene. Sí, a mí lo que me preocupa es, agua hay y viene. La red de distribución del agua dentro de Montevideo está en condiciones de captar toda esa agua, o hay un porcentaje muy importante que se pierde por la mala situación que están las tuberías. Bueno, ese es un tema muy interesante que tú planteas, porque se ha hablado también
Incluso hay gente que dice, se ha dicho, bueno, porque en Montevideo se pierde más o menos el 50% del agua. Pero no es que se pierda el 50% del volumen de agua, lo que se factura el 50% del agua. O sea que se pierde el 50% del agua, el 50% del agua no se factura. De ese 50% que no se factura, un gran porcentaje son pérdidas físicas y roturas en la red por caños viejos. Y hay un porcentaje también, que en su momento era la mitad, de que son robos de agua, medidores que miden mal, subsidios, porque, por ejemplo, más de un 10% del agua de Montevideo la consumen los asentamientos, y ahí no se paga el agua. El Estado lo subsidia a través de OCE. Y no se puede ir a cortar el agua ahí porque genera un problema sanitario del país. Entonces, es un tema bastante complejo. Pero sí, Montevideo es una ciudad que tiene muchas pérdidas. Lo que pasa, que incluso se ha dicho, bueno, pero en vez de hacer una represa, vamos a reparar las pérdidas y no precisamos la represa. Desde el punto de vista de balance de agua es muy correcto, pero lo que pasa es que las escalas de tiempo son completamente diferentes. El tema de las pérdidas son temas a muy largo plazo, que hay que hacer políticas a largo plazo, inversiones muy grandes a largo plazo. OCE llegó a invertir $10 millones por año en sustituir tuberías, de los 30 y pico, 40, 50, no llegaba a 50, que tienen para invertir en agua, 10 en reposición de tubería. Y ese tipo de obras son obras que no llaman políticamente la atención porque rompes la calle, todo el mundo te putea porque cortás el tránsito, armás un lío enorme, y tiene un retorno a largo plazo. Y apenas logrado mover el indicador ese de agua no contabilizada, que es muy complicado. Entonces, no se puede suplir un problema de falta de agua ahora reparando pérdidas. Reparar pérdidas hay que reparar siempre, hay que tener programa permanente, no interrumpirlo. En estas administraciones anteriores lo interrumpieron. No hay que interrumpirlo, hay que mantenerlo permanente. Yo hago un paralelismo para que la gente entienda lo siguiente. Reparar las pérdidas son como los factores de riesgo cardiovasculares, por decirlo de alguna manera. Es decir, comer sano, hacer deporte, o sea, tener una vida sana, todo eso tiene un efecto a largo plazo. Pero si yo voy al médico y el médico me dice, le tengo que hacer 3 bypass, lo dejo internado, yo no le puedo decir, no, doctor, yo empiezo hoy a comer lechuga. No, porque eso va a tener un efecto a largo plazo en mi salud. No lo va a tener de inmediato. Lo que tengo que hacer ahora es operarme. Entonces, hoy por hoy, lo que necesita el sistema es construir la represa de Casupá. Reparar las pérdidas también, pero ese resultado lo vamos a ver a largo plazo, invirtiendo año a año sostenidamente. Temas culturales también, de robo de agua, un montón de cuestiones. Porque, por ejemplo, en otros países, si nosotros miramos el índice de agua no contabilizada de Uruguay, que es malo, pero miramos, por ejemplo, el de Aguas Andinas de Santiago de Chile, que es una empresa privada y que es muy bueno el índice, pero ¿qué pasa? Los asentamientos los paga el Estado. Entonces acá, acá los paga OCE, está pagando el Estado porque OCE es del Estado. Pero si fuera una empresa privada, le dice, señores, yo le voy a cortar el agua al 10% de Montevideo porque no me paga. Entonces el Estado dice, no le corte, que yo le pago. Entonces ahí tiene un 10% menos de pérdida instantáneamente. Es un tema muy complejo, pero que cualquier medida tiene efecto a largo plazo. No se puede resolver un problema ahora, en la situación que estamos ahora, de falta de agua, reparando pérdidas. No sé si quedó claro. Yo conocí al ingeniero Julio Arizaga de la OCE, no sé si lo conoció. No, pero hace mucho que estaría Arizaga. Y cuando yo nací en 1960, ellos habían propuesto el embalse de Casupá.
Claro. Y Arizaga me decía, tenemos dos problemas en Uruguay, la tierra y el agua. Yo trabajaba con él en el movimiento de lucha por la tierra, contra la pobreza. Y bueno, en 1992, cuando fue la ECO 92, en la sede del Banco República, la sucursal 19 de abril, escuché varios expositores del tema del agua y el ambiente, y me llamó la atención de que unos ingenieros químicos de la Armada habían hablado del agua como recurso y que estaba altamente contaminado por metales pesados, que no podía ser utilizado el recurso estuario del Plata por la alta contaminación en metales pesados. Después, en ese mismo año, recuerdo una misión de ingenieros militares de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, en esa zona del Cufré, hablaban, yo no sé si existe, no es mi tema, el recurso acuífero de Rincón de Cufré. Hicieron perforaciones. No sé si conocen al respecto. Sí, claro. Bueno. El acuífero Raigón. El acuífero Raigón, bueno. Ese era el recurso para obtener agua como complemento a Montevideo. Y a fines del 90 estuvo Daniel Mitterrand acá hablando en Uruguay sobre el tema del agua. Estuvo en Agua Corriente. Bueno, entonces ya se planteó el agua. En el año 2004 nosotros editamos un libro que se llamaba Colonización y Reforma Agraria, con el ingeniero Ricardo Caicials, que trabajó, el director del Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias, que trabajó justamente los efluentes y el recurso acuífero de la cuenca de Santa Lucía, junto con el doctor Marcelo Ascar, que también hablaba del tema de las microcuencas. O sea, es la crónica de algo. Yo digo, mencionaba a Julio Arizaga porque planteaba este tema ya hace 65 años atrás. Entonces, es algo que se viene hablando desde mucho tiempo, no es nuevo. O sea, las autoridades no han atendido el tema en su real dimensión, pero no es nuevo, me parece. No, hace mucho que se habla, sí. Sí, bueno, como tú mencionaste, estudios hay una cantidad de temas. Que aparezca la plata para hacer este tipo de obras y ojalá que ahora aparezca, porque OCE no lo puede hacer con su tarifa. OCE no puede hacer con lo que cobra el agua y con la tarifa este tipo de obras tan importantes. Y quería decir dos cosas más. En segundo lugar, naturalmente, porque no es su tema, no es tu tema, el impacto que tiene en esa región, en la región que está de San José, son en los productores, ¿no? Evidentemente el impacto desde el punto de vista productivo es tremendo. Y por otro lado, en lo personal, rechazo a este proyecto porque está la empresa Mecorot, que es la empresa usurpadora y criminal que le expropia el agua al pueblo palestino. Entonces, el rechazo absoluto. Sí, la empresa Mecorot hizo un informe acá. La contrató el Estado uruguayo para hacer un informe, que fue un informe, no quiero faltar al respeto, un informe de muy mala calidad, ese informe, porque estuvieron un ratito, hicieron un análisis, un informe, no, fue de muy mala calidad y se desechó finalmente ese informe. Esa empresa tengo entendido que está en Chile y está en Argentina. Sí, acá en Uruguay, en este proyecto de Neptuno no forma parte del consorcio, pero sí asesoró al Estado. Y acá en Uruguay ha tenido intervenciones ofreciendo cuestiones. Sí. Cada tanto aparece, hay un representante que es un argentino que viene cada tanto a ofrecer cuestiones de resolución de pérdidas, ese tipo de cuestiones que aparecen muy seguido por acá. Sí. Tiene contacto con Uruguay bastante fluido. Perdón, ¿qué importancia tiene para Uruguay la reserva del acuífero Guaraní? Mucha. Yendo al acuífero Raigón, el acuífero Raigón es muy poca el agua que tiene como para Montevideo. Ya en el año 41 el ingeniero Giannattasio lo estudió como posibilidad y ahora durante la crisis algunos académicos lo estudiaron, lo reestudiaron
y la recarga diaria del acuífero es menor que el volumen que usa por día Montevideo. Entonces, como fuente para Montevideo es tanto, porque no es Montevideo, es el 60% de la población del país que está metida entre el río Santa Lucía y el kilómetro 70, ¿no? Después, para el resto del país, el acuífero guaraní es, sí, por supuesto que sí, una reserva muy grande, sí. Y además, recién mencionaba alguien por ahí también, claro, decimos, bueno, vamos a traer agua al río Uruguay o al río Negro, del acuífero, es carísimo, disparate. Pero esto sí es caro, esto no es barato. El Estado va a tener que poner de alguna manera para... Pero también quiero decirlo que el sistema de abastecimiento de Montevideo es muy buen sistema. O sea, hecho Casupá, urgencias no van a haber. No es que estemos parados arriba de una bomba. Se creó esta sensación por el proyecto Neptuno y por la crisis. Pero resuelto eso, la falta de agua de Aguas Corrientes, urgencia no hay. Es un buen sistema. Lo dirán ustedes cuando se quedan sin agua en sus casas. Muy poco. Ya había un señor. Hay contradicción entre los embalses, creo que se le llama eso, las aguas superficiales, ¿no? Sí. Hay contradicción en eso con el uso de las aguas de los acuíferos, con las perforaciones. Según tengo entendido, la realización de perforaciones requiere de autorizaciones, pero no sé hasta qué punto hay un control del efecto que tiene eso en los acuíferos. No sé si cuando hubo sequía los acuíferos también sufren, tú decías recién, ¿no? Que como se va recargando el acuífero, esa parte no... Sí, por ejemplo, la zona rural de Canelones, los pozos se secaron todos, muchos se secaron durante la sequía. El impacto que tuvo la sequía en el agro fue brutal, porque se secaron los pozos. O se tuvo problemas con algunos pozos también. Sí, afectó la sequía en todo, ¿no? Sí. ¿Entiende que la gran forestación que está promovida en el Uruguay genera problemas en el agua? Habría que consultar a un agrónomo, se menciona mucho ese tema, yo no me gusta contestar si no sé. Sinceramente, no sé. Tenemos uno. Acá hay un agrónomo. Tenemos uno acá. Dicen que los eucaliptos chupan mucha agua. Bueno, seguramente en forma localizada debe ser problemas. Claro, pero eso es medible, cuánta agua chupa, para la gran cantidad que hay. Yo no conozco, pero si hay alguien que después lo pueda contestar. Porque eso se habla, yo quiero saber si es una fábula, no sé. La forestación es fuertísima. Acá está Eduardo y después estoy de No, de acuerdo a la exposición tuya, Casupá nos daría tiempo de pensar cómo vamos a seguir el tema después de o una nueva planta o nuevos suministros o lo que fuera para Montevideo. Pero Casupá, o lo que tú planteas, es Casupá y bueno, y sigamos pensando. Pero nos daría tiempo y nos sacaríamos el problema de arriba. Estamos hablando de que son 3 años de construcción, más o menos. Pero bueno, nos sacaríamos un tema porque bueno, sabemos que tenemos esa parte de respuesta. Para mí, quizás de lo más grave que tiene Neptuno es lo mismo que pasa cuando hay una sequía. Las lagunetas y los no sé qué. Bueno, ahí empezamos a tener contaminación con cianobacterias. Hoy tenemos cianobacterias en Daigorria, Palmar, Río Negro, algo que viene también del Paraná. Todo eso desemboca en esa zona problema que es Arasatí, que además de la salinidad, está demostrado que hay épocas del año en que es la máxima contaminación de cianobacterias. Con que yo saque 1 litro y lo tire en esas hectáreas que va a tener el polder, bueno, como va a estar estancada,
sea salada, sea no salada, las cianobacterias van a estar. O sea, y ahí voy a tener un problema mayor porque, bueno, voy a tener que, no la desalinizar, que es caro, voy a tener que tratar esa agua. Y van a ser unos millones más que a los 50 millones anuales se van a cargar ese. Para mí eso es un problema de generación nuestra. Digo, los propios humanos vamos generando problemas, ¿no? Sí, ojo, también la cuenca Santa Lucía no es bueno, la Virgen María. No. Es una cuenca también castigada, ¿tá? Pero bueno, tiene paño todavía. Muy castigada y la manejamos. Sí. Todavía tenemos capacidad de manejar. Y es toda nuestra. Sí. Pero lo que yo no les comenté es que en la negociación que se está llevando a cabo, cuando se firmó el contrato, el consorcio dejó abierta la puerta para negociar, por ejemplo, correr la toma más al oeste, no hacer el polder. El polder en una presión local de los productores muy grande, o sea, hay variantes arriba de la mesa que no se conoce nada todavía y se pueden estar manejando. Pero esa reserva de agua, no solamente en el punto Arasatí del Río de la Plata, sino también la reserva esa de agua, también los especialistas, los biólogos han cuestionado que ahí es un caldo de cultivo para cianobacterias. Es un punto grave desde el punto de vista de la calidad del agua. Hubo alguien que preguntó sobre la forestación y el agua. Dos académicos, dos investigadores, Ricardo Caicial ya no vive, pero hay trabajos que realizó, y actualmente Daniel Panalo, doctor, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias ambientales, ha escrito y sigue hablando del impacto forestal sobre el tema del agua. Sí, Panario, reconocido. Sí. Era esta. Y tal vez que lo que yo quiero preguntar, digo, es un tema que al hablar de la forestación me surgió también de libertad de decir no conozco, no sé, pero digo, el tan mentado hidrógeno verde que se va a venir y vamos a seguir, realmente en cuanto al volumen de agua que se requiere para producir, ¿no? ¿Es manejable, no? Se está estudiando, no sé, digo, he oído campanas de que no es para tanto el agua que consume, y sí. Consume muchísima agua, pero tampoco soy un especialista como para responder una pregunta de eso. Yo estuve hace un mes en Tambores viendo el proyecto Tambores y estuve en Paysandú y bueno, y la población local no quiere el proyecto Tambores en Tambores y en este momento estamos generando un proyecto, un conflicto binacional con Colón porque le vamos a poner ese basurero frente a 3,5 kilómetros frente a la ciudad de Colón, que vive del turismo, que es una hermosísima ciudad y que trae unas consecuencias tremendas. Basurero porque contamina, porque toda la contaminación de lo que produce va por la corriente de viento hacia Colón, una ciudad hermosa. Yo hace 40 años que conozco Colón y es de una hermosura impresionante. Es preciosa la ciudad. Y vive el turismo. Pero otro tema. ¿Tienen alguna pregunta más? Agradecer. Bueno, por supuesto que le agradecemos a Danilo y les comentamos.